Muy por debajo de la superficie, yacen secretos de los días más oscuros de Estados Unidos. Rápido, creo que estamos a punto de pasar sobre algo. Evidencia escondida de la guerra más sangrienta en la historia de este país. De cuando esta nación estuvo a punto de destrozarse a sí misma. Observa Se esto. está volviendo loco. Encontramos algo grande. Enorme. Las historias que hablan de la guerra comienzan a emerger. Los primeros combates se valían tanto de barcos como de tropas en tierra. La guerra civil se encontraba en otro nivel. Esta es una guerra no solo enfrentada por ejércitos, sino por sociedades enteras. Un despiadado conflicto por tierras, comida y dinero. Ardía en cada esquina del planeta. La guerra civil fue una guerra en muchos niveles diferentes. Involucró a la economía de ambos bandos y se expandió a través de todo el tejido social. Esta fue una guerra despiadada y como tal se debía hundir lo que enviara el enemigo. Abril de 1861. 11 estados se separan del país y forman los Estados Confederados de América. En los años subsecuentes, los cañones rugieron y los mosquetes dispararon a través de Virginia, Maryland y Pensilvania. Pero, ¿qué es lo que un naufragio en el río Florida puede revelar sobre las líneas de batalla de la guerra civil? El estado de Florida es un bastión para la Confederación rebelde. Aún estando a 1.126 kilómetros del frente de batalla, es un proveedor de suministros vital. Le brindaba al ejército del sur suministros como cerdo y res, hasta maíz y patatas. ...19 kilómetros al sur de Jacksonville. Eso que está por allá es Mandarin Point. Sí, justo frente a nosotros. El arqueólogo marino James Delgado y el explorador Keith Holland se encuentran en el río St. John. El magnetómetro del equipo está captando una señal poderosa en el fondo del Se río. está volviendo loco. Es la inconfundible señal de un naufragio. Se ve algo allá abajo. Un equipo de sonar genera una imagen de lo que puede haber abajo. Rápido, creo que estamos a punto de pasar sobre algo. Hay un cuerpo metálico justo en el fondo. Es un tentador indicio de un naufragio enterrado entre el sedimento. Pero las oscuras aguas crean un manto impenetrable. La visibilidad hasta el fondo es de cero. Sería como nadar en un líquido muy espeso y viscoso de lodo. Literalmente, cuando estás abajo, no puedes ver tus manos frente a tu rostro. El equipo despliega un escáner submarino. Su sistema sonoro de baja frecuencia penetra el sedimento y envía la información sobre la estructura enterrada debajo del fango. Al combinar esta información junto con los reportes de buceo de exploración, podemos revelar lo que ninguna cámara podría mostrar. A medida que el agua comienza a ser drenada, se hace presente el objeto que encontró el sonar. Es un trozo de hierro de 13 metros. Es el eje de una rueda de remos. Al quitar todo el denso lodo, podemos ver piezas de madera. Son los restos de una gran cubierta. Y más metal oxidado. Son los restos en ruinas de 2 chimeneas y una caldera. Este es un barco de vapor con ruedas de remo laterales. En 1807, 50 años después de ser inventados, los barcos de vapor por remo dominaron las aguas en los ríos del sur. Eran transportes que llevaban bienes, correo y pasajeros. Entonces, ¿qué puede decirnos este sobre la guerra civil? Keith busca respuestas en lo profundo del naufragio. Al sumergirse en las obscuras aguas del St. John, los arqueólogos dependen del tacto.
El equipo de Keith descubre algo impresionante en lo profundo del barco. Hay cientos de cajas de madera, en su mayoría intactas. Cada una con una inscripción un poco borrosa. Cada una de las cajas que abrimos tenía escrito el nombre y el regimiento de alguien. Era un transporte militar del norte de Estados Unidos. Estamos seguros de eso. El naufragio es una fascinante cápsula del tiempo que contiene más de 6,000 objetos. Hebillas de cinturón con el grabado US confirman que pertenecían al Ejército de Unión del Norte. Pero no hay armas de fuego y no hay una sola caja de municiones. Esperábamos encontrar principalmente armas militares y demás equipo del ejército. Pero de hecho, lo que encontramos fueron objetos personales. Cepillos dentales, pipas para tabaco, piezas de damas chinas de arcilla y piezas de ajedrez. Objetos cotidianos y ordinarios. El descubrimiento de Keith es una de las más grandes recuperaciones de artefactos de la guerra civil en la historia. ¿Qué es lo que hacía este barco de vapor con un cargamento de piezas de ajedrez y cepillos dentales dentro del territorio confederado? Buscando entre los reportes del ejército, Keith descubre sobre un barco de vapor de la Unión perdido en el río en 1864, a 3 años del comienzo de la guerra. Se llamaba Maple Leaf. Era un barco civil al servicio del ejército de la Unión. No llevaba tropas, sino las pertenencias de 3 batallones. Una fuerza de apoyo. El Maple Leaf es un engrane importante en la máquina bélica de la Unión. Es el barco de apoyo para una invasión de infantería. La Unión quiere apoderarse del norte de Florida y tomar suministros cruciales para que no lleguen a los soldados confederados en el campo de batalla. Entonces, ¿cómo fue que este barco de transporte terminó en el fondo del río St. John? James y Keith están buscando pistas en el fango. Hay mucha información ahí abajo. Al combinar la información submarina con las investigaciones históricas y arqueológicas, podemos regresar al naufragio drenado. Y por primera vez, desde su hundimiento, podremos reconstruir la forma exacta del casco enterrado debajo del fondo del río. La nave de madera de 154 metros está en su mayoría intacta, pero el estribor parece estar perforado. Es casi seguro que el daño en la proa del Maple Leaf fue lo que ocasionó su hundimiento. Muy bien. Keith se adentra más a los registros históricos en busca de una explicación. Descubre un testimonio presencial presentado por el capitán de la nave, el marinero local, Romeo Murray. He navegado en el río St. John's durante 16 años. Y en ese tiempo... Describe una noche despejada e iluminada por la luna. Y descubre una pieza clave de evidencia. Él maneja el timón y de la nada Romeo describe cómo toda la cabina de mando se eleva y luego esta cae de frente. Y después empieza a oler a pólvora negra. No hay ningún otro barco en el río. Tampoco hay señales de algún cañón en la costa. Entonces, ¿quién o qué asestó el golpe fatal? Keith encuentra los informes que escribieron los confederados que defendían el río. Revelan que las fuerzas del sur emplean una nueva táctica. Posicionan minas caseras en el río a poca distancia de la superficie del agua. El equivalente a los explosivos improvisados. Les llaman torpedos y son altamente controversiales. Lo interesante de la guerra civil es que presiona el límite de lo que es aceptable en las tácticas de guerra.
Ambos lados tenían la noción de que el poner torpedos en la ruta de un barco era una violación absoluta de las reglas de guerra, y esto se consideraba algo inhumano. Pero la Confederación no tiene alternativa. Es una economía rural de muy pocos recursos, que buscan pequeñas victorias con desesperación contra un titán industrial. El sur siempre estuvo en desventaja durante la guerra civil. De cierta manera fue una lucha estilo David y Goliat. La Confederación debía ser ingeniosa y creativa en cuanto a las armas navales que usaban. El torpedo era un arma efectiva e innovadora que jamás había sido usada en combate naval, sino hasta la guerra civil. Este conflicto es algo nuevo y despiadado, en el que se borran las viejas reglas del combate. Incluso los barcos de transporte se convierten en objetivos estratégicos vitales. Ahora es posible reconstruir los últimos momentos del Maple Leaf. La campaña de la Unión en Florida amenaza con cortar los suministros de la Confederación en el campo de batalla. Así que el sur responde de la única manera que puede, con tácticas de guerrilla. 1 de abril de 1864, 4 de la mañana. El casco del Maple Leaf toca el detonador de un torpedo de la Confederación. Hay una gran explosión. La cabina del piloto se tambalea, mientras que el mástil comienza a caer. El barco se hunde en cuestión de minutos. A medida que las tácticas evolucionan, la guerra se vuelve una lucha sin cuartel para destruir la logística enemiga, sus recursos y suministros. ¿Qué es lo que una serie de naufragios extraños en la costa de Carolina del Sur revela sobre la determinación de la Unión para llevar al sur a la ruina? Los comandantes de la Unión luchan por la supervivencia de los Estados Unidos de América. Pero no solo luchan contra un ejército, luchan contra un ideal, la independencia sureña. Para destruir esa idea, deben atacar su economía. Y en 1861, eso significó algodón. La Confederación consideraba el algodón oro blanco. Era como la moneda que representaría su economía. Los fondos de guerra de la Confederación dependen de la exportación de algodón a Europa a cambio de suministros básicos. Entre más algodón exportaran para alimentar el mercado textil británico, obtenían más crédito y la capacidad de importar más bienes. Abraham Lincoln estaba convencido de que si podían limitar la disponibilidad de elementos vitales en el sur, no podrían seguir luchando en una guerra de esta magnitud. Pero pareciera imposible. La línea costera de la Confederación abarca más de 5.600 kilómetros. Eso incluye 189 puertos, ensenadas y desembocaduras de río. ¿Cómo se puede asediar a la mitad de un continente? Creo que ir a 4 o 5 nudos era suficiente. El arqueólogo marino Jim Spyrek ha llegado al epicentro de comercio de algodón en el sur, Charleston, Carolina del Sur. 1, 2, 3. Jim cree que este puerto puede contener pistas sobre la estrategia de la Unión. El pez se ve bien. Sigamos. Su equipo descubre señales sorprendentes mientras atraviesa la línea costera. Veo que hay lecturas magnéticas. Hay una gran cantidad de hierro allá abajo. ¿Ves algo en el sonar, Ray? Se ve algo, pero no es una estructura. En el cuadrante sur del puerto, el sonar de Jim descubre una formación inusual. Definitivamente hay material esparcido. Esto parece ser... El escáner parece mostrar montículos irregulares. No uno, sino más de una docena. Casi todos largos y angostos, con forma de barcos.
El sedimento agitado enturbia el agua. La visibilidad es de unos metros. Y sin embargo, logra identificar una inusual pila de rocas. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Para averiguarlo, podemos drenar el fondo del turbio río de Carolina del Sur. A medida que el agua se desvanece, podemos ver que hay múltiples pilas de rocas descansando en el fondo marino. Y también hay piezas de metal que se muestran entre las rocas. Las rocas por lo general son usadas como lastres para controlar la flotabilidad del barco. Aquí hay muchas más de las que necesitaría cualquier nave. ¿Qué es esta flota fantasma de barcos de roca? Jim cree que las mismas rocas podrían brindarnos pistas. Obtiene una muestra de uno de los naufragios. Al revisar la roca, descubre que está compuesta en su mayoría por granito. El granito no es algo que se dé frecuentemente en la costa de Carolina del Sur. Las tuvieron que traer de algún otro lado. A 1.200 kilómetros de distancia, hay una fuente rica en este tipo de roca, en Nueva Inglaterra, que está bajo control de la Unión. Estos deben ser hundimientos de barcos de la Unión. Entonces, ¿por qué la Marina de la Unión llevaba granito hasta el corazón de la Confederación? Al regresar al puerto drenado, una pieza protuberante de metal revela que son pequeños tramos de tubería de plomo. Por lo general, son parte de la estructura de un barco. Jim revisa reportes de inteligencia militar. Descubre que en 1861, la Marina de la Unión compró una flota de naves balleneras de Nueva Inglaterra. Las llenan de granito de una cantera local y zarpan hacia el sur. Pero hay una pista más. Las naves están modificadas con tuberías y válvulas. Su diseño era para dejar entrar agua a propósito. Las naves balleneras no fueron víctimas de una batalla naval. Son desechadas, hundidas por su tripulación. Jim quiere saber por qué la Unión navegaría todo el camino hasta Charleston solo para hundir sus propios barcos. Compara la ubicación de las pilas de roca con los mapas históricos de la geografía del puerto. Y entonces descubre las señales aún visibles de una increíble estrategia de la Unión. En 1861, un banco de arena natural bloquea la entrada de los barcos al muelle de Charleston. Hay 5 canales diferentes que brindan paso seguro a través del banco. La Fuerza Naval de la Unión hunde su flota de barcos llenos de granito en los 2 canales más grandes. Y entonces vigila los otros canales con barcos de guerra. El propósito de la flota de piedra en el muelle era de hecho aislar a Charleston del resto del mundo. Para enero de 1862, más de 2 docenas de gigantes en ruinas se elevan de entre las aguas. Bloquean las entradas y salidas de los canales principales hacia el productor más grande de algodón en el sur. Es un valiente intento para mermar la economía sureña. Pero fuentes históricas sugieren que el bloqueo de la Unión está lejos de ser infranqueable.
Los corredores o transportadores de la Confederación aún hacían viajes regularmente. Cada vez que los encontraban, los diarios del norte pregonaban que el bloqueo no funcionaba, que era un fracaso. La Unión había gastado cientos de miles de dólares hundiendo barcos para bloquear las entradas a Charleston. ¿Por qué la flota de Roca no cumplió con su cometido? El arqueólogo marino Jim Sparek y su equipo exploran los restos hundidos del bloqueo de la Unión en el sur. Los registros sugieren que la estrategia no funcionaba. Los barcos atravesaron la barricada más de 3.500 veces durante la guerra. ¿Pero cómo? Al quitar las rocas de encima de los barcos balleneros de Nueva Inglaterra, podemos ver lo que yace debajo. Los últimos rastros de los barcos originales. Los restos de los barcos de madera. Pero también sujetadores de cobre que usaban los carpinteros para mantener las tablas en su lugar. Pero algo no estaba bien. Si el casco de madera se hubiera deshecho, aún quedarían de pie las púas de cobre. Pero están dobladas y dañadas. La investigación de Jim descubre un reporte sobre la flota de piedra y su avistamiento desde la costa. Describe a los gigantes hundidos asomándose en el agua y bloqueando el canal. Pero hay un giro en esta historia. En cuestión de semanas, se empiezan a deshacer los barcos hundidos. La flota de piedra no cumplía con su cometido porque grandes secciones del barco estaban dispersas y también en el puerto había muchas otras. La Marina de la Unión está fracasando en su intento por aislar la mayor fuente de ingreso de la Confederación. Y todo por no tomar en cuenta la bravura del mar en invierno. Las olas del Atlántico destrozan fácilmente a los barcos. Doblan los clavos de cobre mientras desprenden las tablas poco a poco, dejando atrás solamente la pesada carga de rocas. La flota de piedra ha fracasado. Entonces la Unión comienza a invertir en barcos de guerra. Llegó a tener hasta 500 barcos y un total de 100,000 hombres que patrullaban los puertos sureños. Había más barcos y más personas involucradas en el bloqueo de la costa sur, incluso más que en todas las anteriores batallas navales, combinadas. En poco tiempo, cada puerto importante del sur tiene 20 o más barcos circulando en mar abierto. Solamente Wilmington, en Carolina del Norte, permanece abierto al comercio confederado. La cantidad total de comercio que entraba y salía de la Confederación se disminuyó un 90%. El sur buscaba desesperadamente recursos. La Unión le arrebataba su ingreso al sur. Y mientras en tierra, el ejército les produce derrotas legendarias en Vicksburg y Gettysburg. Pero de alguna manera, la Confederación se sigue aferrando. ¿Qué es lo que un naufragio de la Confederación en medio del Atlántico nos dice sobre cómo el sur luchaba por su vida? 25 de agosto de 1864. El Mary Celestia atraviesa el bloqueo con éxito llevando 450 fardos de algodón desde Wilmington. 4 días después, deja su cargamento en Bermuda, un punto de entrega estratégico para comerciantes europeos. Y tan solo 7 días después, durante un día tranquilo y apacible, se hunde en cuestión de minutos en lo que deberían ser aguas amistosas. El antropólogo Philip Ruya es parte del equipo de expertos que busca desentrañar lo que le sucedió al Mary Celestia.
Analizando este naufragio, en especial en un día como este que empieza a agitarse, quizá algo se mueva o se exponga sin que lo anticipemos, pero cada exploración es diferente. En el siglo y medio que Mari Celestia lleva bajo el agua, el océano ha azotado sus restos. Ha sido enterrada, exhumada y sepultada nuevamente a medida que los huracanes agitan el fondo marino. Philippe explora la estructura oxidada después de cada gran tormenta en busca de pistas. Una sola exploración da un panorama muy limitado del naufragio. Ahora podemos usar información de sondeos arqueológicos en cualquier condición y drenar las costas de Bermuda. Conforme baja el nivel del agua, emergen las hojas de la rueda de remos. Increíblemente, aún se mantiene firme, incluso después de más de 150 años en el fondo del mar. Su proa yace a estribor, completamente separada del resto del barco. El cuarto de máquinas de la nave permanece vertical. Y ahora, la estructura del casco de hierro del barco está completamente a la vista. Aún sobrevive la estructura inicial del barco para poder reconstruirlo. Y es una extraordinaria pieza de ingeniería. Es inusualmente angosta para su longitud. El casco es aerodinámico. Sus poderosos motores son enormes. Y las hojas de las ruecas pueden inclinarse para tocar el agua en el ángulo perfecto. Mari Celestia fue una nave veloz, con un casco esbelto y para mantener un bajo perfil que le ayude a mezclarse con el ambiente. Ideal para un bloqueo. Las naves antibloqueo de la Confederación estaban diseñadas para trasladar bienes a través de los barcos de guerra y dejar atrás las armas de la Unión. Dejaban sus cargamentos en lugares dentro y alrededor del Atlántico, lo suficiente al sur como para que un barco de vapor pudiera llegar con poco combustible, pero lo suficientemente lejos para escapar de los barcos de guerra de la Unión que rondaban en la costa. A 3 años del comienzo de la guerra, estas naves luchan por mantener a flote la economía. Para el 6 de septiembre de 1864, Mari Celestia ya había atravesado el bloqueo 8 veces en 4 meses. Ahora, en Bermuda, está a salvo de los barcos de guerra de la Unión y descarga su preciado algodón. Entonces, con la Marina de la Unión a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿por qué se hundió? Philippe descubre un reporte de la aduana en su búsqueda a través de diarios locales. Aquí está. Enlista el cargamento que llevaba Mari Celestia en su último viaje programado. Otra carrera a través del bloqueo hasta Wilmington. Aquí vemos que los registros muestran que transportaba tocino y 534 cajas de otra mercancía. Hay detalles del registro que no tienen sentido. Lo primero que se menciona es que iba de camino a Nassau, cosa que por supuesto no era verdad. De hecho, estaba atravesando el bloqueo. Ya sabemos que el registro no es acertado. Entonces, lo que llevaba el Celestia sigue siendo un misterio. El hundimiento del Mari Celestia aún guarda secretos. Las pistas sobre el hundimiento del Mari Celestia pueden estar dentro del cargamento que llevaba la Confederación. Para descubrir este secreto del barco, debemos regresar al fondo drenado del mar. En la proa, la punta del barco está expuesta. Este pequeño espacio se usaba en estos barcos para mantener seguro un cargamento. Basándonos en la información arqueológica, ahora podemos reconstruirlo. Cuando se construyó el barco,
este casillero lo usó el contramaestre. Él es el jefe de mantenimiento del barco. Como consecuencia, sus compartimientos de madera se han podrido, dejando al descubierto el contenido. Entre los hallazgos se encuentran latas de pintura y tramos de soga, un par de zapatos y un molde de madera con forma de pie usado por zapateros. Podrían simplemente ser objetos personales del contramaestre, pero también podrían ser pistas de un cargamento más grande. Se descubrió una carta escrita por el jefe de ingenieros del barco, Charles Middleton, que contiene información de la mercancía que fue declarada por el capitán cuando el Mary Celestia dejó Bermuda. Charles Middleton escribe en una de sus cartas algunas de las cosas que se perdieron con el Mary Celestia. Eso incluye vestidos de mujer, barriles de azúcar, té y 59 pares de zapatos. En ese momento había escasez de zapatos en la Confederación. La mayoría de la manufactura de pieles y zapatería se encontraba en los estados del norte. Los zapatos se volvieron invaluables. El bloqueo no solamente evita que la Confederación exporte algodón, también evita que ingresen productos básicos afectando la estabilidad sureña. La meta era asfixiar, no solo a la milicia, sino a la sociedad, para demostrarle a los sureños que habían cometido un grave error al separarse de la Unión. El cargamento en la punta del barco revela la misión del Mary Celestia y la presión que había en el sur. Pero eso no explica qué fue lo que pasó. Tal vez el descubrimiento de objetos no declarados en el reporte de la aduana pueda descubrir la verdad. Hay muchas historias locales de otros buzos que han encontrado cosas dentro del Mary Celestia. Han encontrado cajas de pistolas, cajas de rifles. Si llevaba consigo cajas de armas y municiones con destino a la Armada Confederada, entonces el Mary Celestia sería un objetivo prioritario para los barcos de guerra de la Unión. Pero Bermuda es un refugio seguro, a más de 1000 kilómetros de la Marina de la Unión que patrullaba la costa confederada. De regreso a la zona del mar drenada, una inspección en la estructura revela más detalles. La retorcida proa está separada del cuarto de motores y del resto del casco. Lo que haya ocasionado este tipo de destrucción lo hizo con una enorme fuerza. Pero las calderas no tienen señal alguna de daño. No hubo explosiones. Y no había minas acuáticas lejos de las costas americanas. La nave se encuentra rodeada de una amenaza distinta: el coral. Debajo de la superficie marina hay un arrecife gigante que rodea a Bermuda. Es una barrera letal que se levanta desde el fondo del mar. Es tan duro como el mármol. Un barco que choque contra él terminará hundido. El Mary Celestia debió golpearse contra el arrecife. Pero según los informes, las condiciones eran tranquilas y apacibles. La pérdida del barco de vapor Mary Celestia. Es nuestro penoso deber reportar la pérdida de un hermoso barco de vapor. Philip descubre que Mary Celestia fue comandado por un experimentado marinero de Bermuda llamado John Virgin el día que se hundió. Su trabajo era llevar a salvo el barco a través del peligroso arrecife de Bermuda. Pero según un relato, la nave se mueve a una velocidad incontrolable. El barco viajaba de 12 a 13 nudos. Eso es rápido, verdaderamente rápido. Un piloto navegó contra un conocido arrecife a 13 nudos. Quizás solo haya sido mala suerte. Pero para algunos expertos, las pistas sugieren algo diferente. No hay manera de que el hundimiento de Mary Celestia sea un accidente. John Virgin la hundió en el lugar indicado.
Es el lugar perfecto para destruir la nave y asegurarse que la tripulación pueda salvarse. Algunos creen que John Virgin era un enemigo secreto de la Confederación o un saboteador contratado por espías de la Unión. Si eso es verdad, entonces hizo un excelente trabajo al hundir la nave más efectiva de todas. Al destruir cada esfuerzo por comerciar, la Unión ahorca lentamente a la Confederación. La idea de la independencia para el sur comienza a morir. Pero a 3.600 kilómetros de la costa americana, se encuentra un misterioso naufragio que revela un último y desesperado plan de la Confederación para llevar la guerra civil al resto del mundo. 19 de junio de 1864. Una multitud se reúne en los acantilados del norte de Francia para observar un brutal espectáculo. La última batalla de un barco de guerra legendario de la Confederación, el CSS Alabama. El Alabama ha sido el azote de los mares al hundir docenas de barcos de la Unión en donde quiera que los encuentre. Había barcos que no querían dejar el puerto porque no estaban seguros de poder escapar del Alabama. La Marina de la Unión debe poner fin a su reino de terror. Al final se enviaron un total de 18 barcos de guerra para intentar encontrar al Alabama. Al final, en aguas francesas, la Marina de la Unión logra alcanzar a su némesis. Y logra hundirla después de una hora de fuego continuo. ¡Tengan cuidado abajo! Durante años, los historiadores se preguntaron qué es lo que hacía tan letal al Alabama. Cuando los arqueólogos por fin localizan el naufragio, a 10 kilómetros de Cherbourg, en la costa de Normandía, los buzos descubren que la nave está a la vanguardia en tecnología marítima. Está a 60 metros bajo la superficie, en las aguas heladas del Canal Inglés. Es profundo y también es oscuro. Hace frío, las corrientes son rápidas y tu tiempo es limitado. A estas profundidades, los buzos no tienen más de 15 minutos en el suelo marino antes de quedarse sin aire. Y ahora, combinando la más reciente información del sonar con las observaciones de los arqueólogos, podemos drenar el Canal Inglés para revelar los secretos de un incursor marino confederado. En la popa hay una estructura en forma de cono. Son los restos de un motor de propulsión. Está justo debajo de un marco en forma de 8, claramente diseñado para sacar el propulsor del agua. La evidencia nos indica que el Alabama funciona a base de vapor, pero es capaz de levantar el puntal y viajar con velas. Y otra cosa inusual. Hay restos de una extraña chimenea. Está dividida en varias secciones. Esto significa que era telescópica, podía retraerse. Los barcos de guerra de esta época están mayormente recubiertos por acero. Pero con el propulsor retraído y la chimenea abajo, el Alabama parecía más bien un barco mercante de vela. El historiador marítimo británico Sam Willis es un experto en tácticas navales y tiene una teoría sobre las características especiales del diseño del Alabama. El Alabama se podía aproximar mostrándose lo más amistoso posible, pero a medida que se acercaba, izaba los colores de la Confederación y se transformaba de un barco mercante inofensivo a un barco de guerra que era extremadamente poderoso. Su disfraz le permitiría emboscar a los barcos de la Unión sin levantar sospechas. ¿Cómo es que los confederados lograron construir un lobo con piel de cordero tan eficiente?
El barco de guerra confederado, el CSS Alabama, es un cazador. Pero su presa no es la Marina de la Unión. Su construcción es la de un barco mercante, lo que lo convierte en un excelente destructor. El Alabama estaba específicamente diseñado para intimidar a otros barcos mercantes. Atacar a la flota mercante enemiga es una estrategia típica de las fuerzas navales más débiles. La Unión debilita lentamente la economía sureña. Ahoga las exportaciones de algodón, privándolos de suministros esenciales. Entonces los confederados lucharán fuego contra fuego. Su objetivo es la economía del norte y envían al Alabama en una expedición global para buscar barcos mercantes de la Unión donde quiera que operen. Pero ¿cómo es que, a pesar del bloqueo, pudieron producir un barco de guerra tan devastador? Al regresar al naufragio drenado, podemos encontrar aún más evidencias. Los cañones del barco están en la cubierta, justo igual que antes de que el Alabama se hundiera. Todos están encapsulados en más de un siglo de sedimento. Hay depósitos minerales duros como roca aferrándose al acero. Los arqueólogos extraen el cañón de los escombros. El conservador francés, Paul Mardikian, es el primero en examinar las armas. Su primer trabajo es remover los depósitos de minerales. Al ver un naufragio no es fácil predecir lo que vas a encontrar. Entonces siempre habrá un factor sorpresa. Debajo de la capa de carbono que rodea al hierro, logra descubrir una pista, una marca del fabricante. Estos cañones, es claro que tienen la marca de Fawcett y Preston, Liverpool, 1862. Tal vez llevaba la bandera confederada, pero la marca revela que los cañones del Alabama no eran del sur. Fueron forjados al otro lado del Atlántico, en Bretaña. Por ley internacional, Bretaña no puede proveer de armas a ningún bando durante una guerra civil. Entonces, ¿por qué el Alabama estaba equipado con armas británicas? El fabricante de los cañones dejó de existir. Sin embargo, se han preservado sus archivos y registros de ventas. Actualmente están contenidos dentro del Museo Marítimo de Merseyside en Liverpool. Sam Willis descubre una serie de planos. Un cañón idéntico al encontrado en el naufragio del Alabama. No hay mención de los confederados en los planos. Solo unas iniciales misteriosas. IDB. El diseño original fue enviado a ese tal IDB. Y creo que son las iniciales de alguien llamado James Dunwoody Bullock. Él fue una persona muy importante en esta guerra naval. El nombre de Bullock es muy reconocido entre los historiadores marítimos de Bretaña. Es un agente secreto de la Confederación que opera en Bretaña. Bretaña oficialmente era neutral durante la guerra. Sin embargo, había un vínculo fuerte entre Liverpool, sus comerciantes y la Confederación, y eso fue gracias al algodón. En 1860, el 80% de la importación británica de algodón venía del sur de los Estados Unidos a través de los muelles de Liverpool. Pero esta ciudad es más que un centro de comercio. Es el titán industrial de Bretaña. La evidencia es clara. El agente de la Confederación no solamente procuraba armas, sino también barcos. Sam descubre el nombre de Bullock en un contrato que hizo con un fabricante local de barcos, Lairds. El embarcadero victoriano de la firma aún existe. Lo que me parece interesante de este documento es que, si observamos las dimensiones, la construcción, los detalles coinciden a la perfección con todo lo que sabemos sobre la estructura del Alabama, sobre el casco, los aparejos, las adecuaciones. Eso significa, y estoy seguro de poder afirmar esto, que este es un contrato para la construcción del Alabama. Y eso significa que el Alabama fue construido en ese astillero.
Sabemos que la Confederación pagó por la construcción del Alabama, pero en todo este documento no hay lugar donde se mencione a la Confederación. Los estados del sur parecen estar escondidos. Desesperados por asestar un golpe al coloso de la Unión, los confederados construyen un barco de guerra secreto en Bretaña y lo dejan suelto en el Atlántico para dañar la flota de la Unión. En su primer mes en el mar, el Alabama quema 10 balleneros estadounidenses. Evita ser atrapado mientras se abastece de carbón en Martinica y después siembra el caos en las costas de Brasil. Su odisea de destrucción lo lleva tan lejos como el mar de la China meridional. El destructor hace que la guerra civil sea mundial. Para cuando atrapan al Alabama en 1864, ya había hundido a más de 60 barcos mercantes de la Unión. A pesar de todas las tácticas secretas e innovaciones, las señales son claras para los confederados. Cuando Ulysses S. Grant acepta la rendición de Robert E. Lee en 1865, da fin a la guerra civil norteamericana. La guerra que lanza la Norteamérica moderna ha dado lugar a un nuevo modo de enfrentamientos, tanto en el agua como en el campo de combate. Una guerra entre sociedades que lucha por dinero y recursos. Una guerra sin cuartel.